Buenas tardes. El día de hoy veremos columna vertebral, veremos los detalles más relevantes y las diferencias que tiene esta columna por sus segmentos. Entonces, acá podemos ver que la columna vertebral, si la miramos desde una vista lateral, podemos ver que se divide en 5 segmentos, bueno, en verdad en 4 segmentos, pero vamos a ver ahora por qué le dicen 4 o 5. Entonces tenemos acá en rojo las vértebras cervicales, que son las que están conformadas por las vértebras de la zona o región del cuello. Son 7 vértebras cervicales y cada una de ellas va a estar nombrada por la inicial del segmento, es decir, si son cervicales, estaría nombrada por la letra C, y si es la primera cervical, C1, si es la segunda, C2, si es la tercera, C3, así sucesivamente hasta llegar a la séptima vértebra cervical, que sería la C7. Ahora también podemos ver el segmento torácico acá en azul, que es toda la región del tórax. Se dice torácico, no torácico, eso no, torácico. Entonces tenemos 12 vértebras torácicas que son las que también se van a llamar por la inicial del segmento, es decir, T1, T2, T3 hasta el T12. Ahora también tenemos las vértebras lumbares. Y las vértebras lumbares son cinco vértebras, del L1 al L5. Y después tendríamos las vértebras sacras y coxigias. Pero en el adulto estas vértebras están osificadas, se unieron, por lo tanto le vamos a decir hueso sacro. Os significa sacro. Hueso sacro, ¿ya? Por lo tanto, está fusionada las vértebras sacrales con las coxigias. Entonces acá podemos ver que la curvatura, desde que nosotros nacemos, tenemos una sola curvatura, que es la cifosis. Ya esto es en un bebé recién nacido, tenemos una sola curvatura, cifosis. El bebé todavía no ha adquirido control de tronco, por lo tanto, este bebé no se va a sentar y a medida que ya en el primer hito motor, que es a los 3 meses, el bebé tiene control de cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Que puede mantener erguida al menos la parte de su cabeza. Por lo tanto, vamos a ver acá que le aparece una curvatura y es la cervical, curvatura cervical. Después el bebé ya se va sentando y va adquiriendo control de tronco, ya se puede mantener sentado y con la cabeza erguida, por lo tanto le aparece otra pequeña curvatura, lo cual al adulto esto se traduce como dos tipos de curvatura. Fíjense bien, en el segmento cervical hay una concavidad hacia anterior, cóncavo en la parte, en la guatita de la C, por así decirlo. ¿Ven que acá se le ve en guatita? Ya, y al otro lado convexidad. Convexidad es la parte de la abertura. Entonces, la convexidad, o sea, la abertura de la C, que está hacia posterior, esto es posterior, eso es anterior, se llama lordosis. Lordosis cervical. Y miren dónde hay otra lordosis, en la zona lumbar. Justo en las dos zonas donde requiere más control esa musculatura. ¿Para qué? Para que el ser humano, la persona, pueda mantenerse erguido, pueda mantenerse estable, ¿ya? Parado, por ejemplo, o sentado. Pero acá tenemos una curvatura, que esto muchas veces le llaman joroba a las personas, que es la cifosis. Y hay una cifosis en el tórax, cifosis torácica, y hay una cifosis en el sacro, cifosis sacra. Cuando se aumentan estas curvaturas, por ejemplo, hiperlordosis cervical o la más común, hiperlordosis lumbar, esas personas que tienen como la cola hacia atrás,
Muchas veces las modelos, por ejemplo, ¿qué tienen ellas? Aumentada la lordosis, que lordosis, la lumbar, por lo tanto, eso se llama hiperlordosis. Y hay algunas personas que pasan mucho tiempo en malas posturas o con el celular o simplemente andan agachados por la vida. ¿Y qué pasa? Que ellos tienen, les va saliendo lo que la gente llama joroba. ¿Cómo se llama eso? Técnicamente, usted que va a ser profesional le tiene que decir hiperlordosis, hipercifosis torácica. ¿Ya? Ahora, lo importante de esto es que la médula, o sea, la columna vertebral está protegiendo la médula espinal. Entonces, ¿qué era la médula espinal? Y recordemos que la médula espinal, todo este cordón que se ve acá en una resonancia magnética, es la continuación del sistema nervioso central. ¿Quién compone el sistema nervioso central? Cuatro estructuras. El cerebro, el cerebelo, que es ese árbol chiquitito ahí que está abajo en la parte posterior y inferior del cerebro, el tronco encefálico y la médula espinal. Entonces, de la médula espinal van a salir los nervios. ¿Qué nervios? Los nervios espinales, que nos van a dar la inervación a todos los músculos del cuerpo, ¿ya? Y eso es lo que nos permite movernos. Entonces, acá en esta resonancia magnética está vista en un corte mediano, vista lateral, vista medial, perdón, en un corte mediano. Ahí, ojo con las vistas. ¿Qué corte está? En el corte mediano. Plano de corte también se llama o sección mediano. Pero ¿en qué vista? Vista medial. ¿Por qué? Porque está visto por la línea media. Ya, ahora sí podemos ver que acá están las vértebras, acá están cortadas las vértebras para que nosotros podamos visualizar la médula espinal. Acá hay otras estructuras que se pueden ver como el corazón, el hígado, ¿cierto? El estómago y el gran vaso que va a llegar al corazón, que va a ser la aorta. Acá se ve la aorta en la parte abdominal. Pero eso lo van a ver más adelante ustedes. Lo importante es que sepan que acá el corazón nace la aorta, da la vuelta por acá y se puede ver acá en el abdomen. Y eso va siempre por anterior a la columna vertebral. Al igual que la tráquea, que es por donde nosotros, es el camino por el que llega el aire hacia los pulmones, tráquea, y también se puede ver el esófago y el esófago, miren, el esófago está por posterior a la tráquea. Esto lo tienen que saber los kinesiólogos porque ellos hacen aspiración de secreciones bronquiales, aspiran las flemas. Entonces usted tiene que entrar por la boca y fíjese bien aquí, no va a meterse al esófago, porque el esófago a la persona le dolería mucho, bueno, de por sí ya un procedimiento incómodo. Y si usted se mete al esófago, puede dañar aquí la mucosa, sacar sangre, y no es lo que queremos, porque ¿dónde están las flemas, las secreciones? En los bronquios, por lo tanto hay que entrar por la laringe y de ahí vamos a la tráquea, ¿ya? Por ahí se mete la manguera. Pero eso lo van a ver más adelante. Importante que conozcan ustedes la anatomía. Así, dónde están ubicadas las partes, por mientras. Después van a ver el detalle. Ahora, ¿qué debemos saber nosotros? Que a estas vértebras, esta es una vista anterior, y acá están los segmentos, estas son las vértebras cervicales de la C1 a la C7, están en números romanos, pero las dos vértebras cervicales superiores son distintas. ¿Por qué? Porque la primera se llama Atlas. ¿Y por qué se llama Atlas? Porque desde la mitología griega, Atlas el es el personaje que sostiene el mundo. Por lo tanto, supongamos que la cabeza, el cráneo va a ser el mundo. Y miren acá, estos dos son los brazos de Atlas, que va a sostener el mundo que es el cráneo.
En cambio, acá tenemos el axis, que es la segunda vértebra cervical, por eso ahí dice C2, y el axis tiene un axis, un diente del axis, el cual va a servir de eje, axis, axial, todo lo que es axial es de eje, para que se mueva acá la columna vertebral, que se mueva la parte del cuello y la cabeza. Ahora todas las otras vértebras cervicales son iguales y también tenemos las torácicas. En las vértebras torácicas del T1, torácica 1 a la torácica 12, T12. Ya, miren, fíjense ustedes que estas vértebras torácicas son, bueno, lo vamos a ver en detalle, pero son bien rígidas, en el sentido de que no hacen tantos movimientos. ¿Por qué? Porque están en el tórax, entonces tienen otro tipo de movimiento más para las costillas, porque esos son los que le van a dar la respiración y toda la movilidad a la parte torácica. Ahora sí tenemos las vértebras lumbares, ¿ya? Y estas, se fijan ustedes que hay, acá se ve como una leve curvatura que la vamos a ver mejor en vista lateral. Pero acá en vista frontal, plano frontal o coronal, vista anterior, podemos ver aquí también el hueso sacro que está formado, miren, por la fusión de las vértebras sacrales, de la sacro primera, S1, a la quinta sacra, S5. ¿Ya? Y el coxis, que también se fusionaron las vértebras coxigias. Acá vamos a ver que hay unos procesos, que están unas proyecciones hacia lateral, que se proyectan hacia transversal, lo cual se va a llamar proceso transverso. Y todos estos cuerpos vertebrales que vemos por anterior son los cuerpos de la vértebra que van a estar unidos por discos intervertebrales. Acá también podemos ver lo mismo, pero por posterior, plano frontal, vista posterior. Y acá vamos a ver otro proceso. Los que están por lateral y transverso se llaman procesos transversos, pero los que están por posterior es una proyección de tipo espinosa, por lo tanto se van a llamar procesos espinosos. Y también el hueso sacro acá se puede ver por posterior y miren los procesos espinosos del hueso sacro están todos fusionados. Ahora, acá hay algo súper importante que es este esquema de una vértebra tipo. Esta vértebra tipo o típica que le llaman, este es un esquema en donde nos va a clarificar y ayudar mucho a saber cómo están formadas las vértebras. Por ejemplo, acá tenemos en amarillo el cuerpo de la vértebra, esto es anterior, esto es posterior. Entonces acá tenemos el cuerpo de la vértebra, que es lo más anterior, y vamos a tener procesos articulares superiores, porque va a articular con la vértebra superior, lógico, y proceso articular inferior, porque va a articular con la vértebra inferior. Pero también tenemos los procesos transversos, que esos son los que ustedes recién vieron. Procesos transversos salen hacia lateral por el plano transverso. En cambio, hacia atrás tenemos el proceso espinoso, que es como una espina, una proyección en forma de espina hacia posterior. Miren, acá atrás, por posterior, tenemos que los procesos articulares, el superior con el inferior, están unidos al proceso espinoso a través de una lámina. Y esta lámina se llama lámina del arco vertebral. En cambio, ojo con esto porque es un detalle súper importante para que ustedes se guíen. En cambio, por anterior, los procesos articulares, superior e inferior, están unidos al cuerpo vertebral por el pedículo. Pedículo. Entonces, lámina por posterior, pedículo por anterior. ¿Ya? Todo esto de atrás forma lo que se llama arco vertebral. Y ustedes se van a dar cuenta que, claro, es como un arco. En cambio, lo anterior es el cuerpo vertebral.
Y acá podemos ver, si usted palpa a su compañero, familiar, amigo, que la vértebra C7 es la más prominente, por lo tanto uno se la puede palpar acá en el cuello. Mire, pálpese. Acá usted puede sentir la vértebra C7 y también podemos en las espinas de la escápula, que usted también la puede palpar, se va a dar cuenta que eso también está a nivel de C7 cuando uno la mueve, sí, cuando uno la mueve. Ahora, también podemos ver que el ángulo inferior de la escápula está a nivel de T8 y también la última costilla nos indica que estamos en T12, pero también podemos encontrar a nivel de las crestas ilíacas, este es el hueso pélvico y el ilion, que es uno de los huesos, el que está más superior. Si usted se toca las crestas ilíacas, ahí nos vamos a dar cuenta que estamos a nivel de la cuarta vértebra lumbar. Pero eso es anatomía palpatoria, lo pueden ver en el otro ramo. Lo importante acá es que usted sepa cómo están unidas, o sea, cómo están conformadas las vértebras. Una vez sabiendo y teniendo muy claro este esquema, podemos pasar a saber cómo son cada una de las vértebras. Por ejemplo, acá podemos ver una típica vértebra cervical. Vértebra típica dijimos porque hay otras que tienen excepciones. Entonces acá tenemos vértebra cervical. ¿Cuál es esta? La cuarta vértebra cervical, C4. Entonces tenemos el cuerpo vertebral por anterior, todo esto es anterior, esto es posterior. Tenemos el cuerpo vertebral, tenemos el proceso espinoso, ¿cierto? Que está dividido acá en la cervical. Y miren, acá tenemos, hay algo muy importante que usted, bueno, obviamente que el proceso espinoso está unido al proceso articular superior o inferior a través de la lámina y por anterior con el pedículo, pero miren lo interesante y usted va a reconocer al tiro que esta es una vértebra cervical porque tiene el foramen transverso. Foramen transverso. Y usted se va a preguntar, ¿y por qué tiene ese foramen ahí transverso? Y yo le voy a mostrar porque, mire, ¿quién pasa por los forámenes transversos? La arteria vertebral. Ahí se puede ver mejor. Mire, ¿quién pasa por ahí? La arteria vertebral. Así que esta arteria sube por ahí, por las cervicales. Esa es la primera cervical, esa es la segunda y ahí baja, ¿cierto? ¿Y quién está pasando por al ladito? La arteria vertebral. Ya, ojo con esa diferencia, detalle. Entonces también podemos ver que hay un proceso articular superior, ¿cierto? También podemos ver acá que el proceso transverso, acá, igual que el foramen transverso, tiene algo muy especial que tiene un surco para el nervio espinal. Tiene un surco para el nervio espinal que lo vimos recién, miren. Ahí va la arteria por medial y más por lateral va el surco para el nervio espinal y lo podemos ver aquí. ¿Ven? Que iba la arteria y ¿quién está por muy adyacente a la arteria? El nervio, y acá se puede ver con mayor claridad todavía que por lateral está el surco para el nervio espinal, en cambio por medial está la arteria vertebral. También podemos ver que este foramen transverso tiene un tubérculo anterior. Y miren ahora, hay una gran diferencia entre una vértebra cervical con una vértebra torácica. ¿Qué vértebra torácica específicamente? La vértebra torácica 6, T6. Miren, acá apareció algo nuevo. Miren el proceso espinoso, ¿cierto? Es igual corto, pues que sea corto, pero miren el proceso transverso es mucho más prominente y miren, está orientado hacia posterior. A diferencia de una cervical que miren el proceso transverso, está mirando hacia
anterior. Pero acá lo podemos ver hacia posterior. Recuerden siempre que el cuerpo de la vértebra está por anterior y el proceso espinoso por posterior. Y miren que nos apareció también, como es vértebra torácica, está muy relacionada, estrechamente relacionada con las costillas. Por lo tanto, acá nos aparece una fobia para las costillas, fobia costal se llama. Y también tenemos los procesos articulares, y acá fascia es cara, por si acaso, cara articular superior, y ¿quién une los procesos articulares superior e inferior con el proceso espinoso? La lámina. En cambio, ¿quién une los procesos articulares superior e inferior con el cuerpo de la vértebra? El pedículo. Acá está, pedículo. Pedículo. Entonces acá miren, fobia costal, es fobia costal, pero ahora van a darse cuenta ustedes que hay una cara costal superior y cara costal inferior. ¿Y cuál es la diferencia? Después vamos a ver las costillas, pero la diferencia es que la costilla da la vuelta por aquí, da la vuelta por aquí. Entonces hay una parte que está articulando con la costilla superior y otra parte con la costilla inferior, pero que la une la vértebra, ¿cierto? Y acá hay una parte que da la vuelta ahí, fobia costal. Ahora miren, dense cuenta la diferencia que hay con la vértebra lumbar. Las vértebras lumbares, miren el cuerpo vertebral, es tremendo. Cuerpo vertebral muy grande, ancho, ¿cierto? Ancho en su diámetro lateral, pero más corto en su diámetro anteroposterior, a diferencia con la vértebra torácica, que su diámetro anteroposterior es más largo. Esta, esta vértebra lumbar tiene algo también distintivo que va a ser que lógicamente no va a tener nada que ver con las costillas y el proceso espinoso es bien anchito y miren acá la cara articular superior, miren dónde se proyecta. Se nota ahí que es más grande su cara articular superior y aparte del proceso transverso, miren el proceso transverso de las vértebras torácicas, está totalmente orientado hacia el posterior. En cambio, el proceso transverso va a ser más orientado hacia lateral. ¿Por qué? Porque acá nos apareció un proceso accesorio, ¿ya? El arco vertebral, este es el arco vertebral, ¿cierto? Y este cuerpo vertebral. Entonces, acá tenemos el arco vertebral por anterior, el pedículo, por posterior, la lámina. Y también tenemos una incisura vertebral superior. Y esto lo vamos a ver más adelante en otra imagen de qué se tratan estas incisuras que dan tanto dolor de cabeza, sobre todo a los kinesiólogos. Bueno, a nosotros no nos dan dolor de cabeza, sino a los pacientes, porque a veces se comprimen estas vértebras y generan dolores, ¿ya? Y lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, acá ya situándonos en las vértebras derechamente ya en la columna, podemos ver en esta una vista lateral cómo están formadas las vértebras torácicas. Y las vértebras torácicas, acá se puede ver claramente que las dos primeras son distintas. La C1, que es la Atlas, entonces acá se dan cuenta ustedes que Atlas está sosteniendo el mundo y tiene un gran tubérculo posterior. En cambio, el axis, que va a tener un diente del axis, tiene un proceso espinoso muy distinto, muy ancho, a diferencia de todas las otras cervicales. Y miren la C7, que es la prominente, la que usted se palpa acá atrás, pálpesela, ¿ya? Y ahí vamos a ver que es mucho más prominente. Entonces ahora vamos a ver en detalle cómo se diferencian estas vértebras, la primera y la segunda, de las otras cervicales típicas, que lo vamos a ver en el siguiente video.